Llevaba en la celda 13 horas, o tal vez 30. El resplandor azul fluorescente de las tiras de luz alienígenas no cambiaba con el tiempo, y el aire conservaba ese mismo olor metálico y estéril, el aroma de un lugar donde los seres vivos no eran bienvenidos. Los grilletes en sus muñecas no eran de metal. No exactamente. Eran de un polímero bioreactivo que se apretaba cuando se movía. Lo había aprendido por las malas. Durante la primera hora, los guardias, unos cabrones insectoides de 2,5 metros con brazos articulados como cables de acero negro, no hablaron mucho. Cuando lo hacían, sus voces eran como placas de metal frotándose una contra otra. Aún no le habían hecho ni una sola pregunta. Solo se quedaban mirándolo, escaneándolo, y de vez en cuando, emitían un chirrido entre ellos en ese idioma alienígena y gutural que sonaba como masticar vidrio. Entonces, finalmente, la puerta se abrió. El que entró no era un soldado, demasiado limpio, demasiado delicado. Piel del color del hueso blanqueado, ojos como aceite negro, alto e increíblemente delgado. Llevaba un dispositivo en una mano, una esfera flotante con luces azules que giraban. El traductor. No se sentó. Simplemente se quedó de pie, observándolo como si fuera un insecto extraño y medianamente interesante en un frasco. Humano, dijo, la palabra saliendo fría, perfectamente articulada en su idioma. Queremos tu número. Él le devolvió la mirada. Mi número. El alienígena ladeó la cabeza con un movimiento inquietantemente lento. Tu número de muertes. Las palabras golpearon como una bofetada, pero él no se inmutó. ¿Por qué? El alienígena no respondió de inmediato. En su lugar, dio 2 pasos elegantes hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler algo ligeramente dulce y químico en su piel. Porque, dijo finalmente, determina tu valor. ¿Valor? Casi se rió. No estaban interesados en él como persona. No es que esperara que lo estuvieran. Para ellos, era una estadística, quizás incluso un premio. El tono del alienígena era casi de aburrimiento cuando volvió a hablar. Dinos tu número, humano, y decidiremos tu destino. Se reclinó en la silla de metal, dejando que el silencio se hiciera pesado entre ellos. Le dolían las muñecas por los grilletes que se apretaban, pero no les dio la satisfacción de moverse. ¿Qué pasa si no lo hago? Entonces te desmontaremos, dijo el alienígena como si estuviera comentando el tiempo. Estudió sus ojos, ese negro insondable, y sintió que algo en lo profundo de sus entrañas se retorcía. No iban de farol. Así que preguntó, ¿y si les doy mi número? Se encogió de hombros levemente, como si la respuesta fuera irrelevante. Entonces la galaxia lo sabrá, y nosotros también. Podía sentir cómo cambiaba la tensión en la habitación. Esto no era curiosidad. Era una evaluación. Querían medirlo como medían cualquier arma peligrosa. Y tal vez esperaban que les diera una cifra baja, algo manejable. Pero la cuestión era que su número no era bajo. Y no era solo un número. Cada dígito estaba grabado a fuego en él. Cada rostro, cada grito, cada último momento. Se inclinó hacia adelante, por primera vez desde que lo arrastraron a esta nave. Sonrió. No fue una sonrisa amistosa. ¿Estás seguro de que quieres oírlo? El alienígena no parpadeó. Insistimos. Se lo dijo, lentamente, con calma, sílaba por sílaba. Cuando el traductor lo repitió en voz alta en su lengua gutural, los guardias se quedaron helados. Uno de ellos incluso dio un paso atrás. El alienígena que sostenía la esfera no se movió, pero pudo verlo. El ligero tic en su mandíbula, el cambio en su postura. No se esperaba esto. El silencio se alargó, y cuando el alienígena finalmente habló, su voz había cambiado. Era más suave, casi cautelosa. Eso no es posible. Él siguió sonriendo. Pediste mi número de muertes. Ahí lo tienes. Fue entonces cuando las alarmas empezaron a chillar fuera de la celda. Las alarmas no eran el zumbido pulsante de una sirena humana. Eran agudas, estridentes e irregulares. Una secuencia de tonos diseñada para meterse bajo la piel. El tipo de sonido que te hacía sentir como si los huesos te vibraran. Resonaba por el pasillo exterior,
rebotando caóticamente en las paredes metálicas. El alienígena frente a él, el que exigió su número, no se movió al principio, pero su cabeza se crispó ligeramente, sus ojos se entrecerraron como si estuviera procesando un repentino flujo de datos. Los guardias reaccionaron al instante, chasqueando y chirriando entre sí, sus extremidades plegándose y desplegándose en espasmos nerviosos. Él se quedó sentado, encadenado a la silla, observándolos. Fuera lo que fuese que estaba pasando, no era parte del guión, y eso le dijo algo importante. Acababa de tirar por tierra sus planes. Dos de los guardias insectoides se movieron para bloquear la puerta, con las armas desenfundadas. Largos rifles curvos hechos de alguna aleación oscura que parecía más antigua que las paredes que los rodeaban. El alienígena con el traductor finalmente retrocedió, sus huesudos dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la esfera flotante. ¿Qué has dicho?, preguntó, su tono cortante, urgente. Ahora mismo. Me oíste la primera vez, dijo él, reclinándose en la silla como si no estuvieran armados. Como si las alarmas no estuvieran gritando. Querías mi número de muertes. Te lo di. El alienígena se acercó de nuevo, casi deslizándose sobre el suelo. Ese número está prohibido en nuestros registros. No existe. Un humano no puede. ¿No puede qué?, le interrumpió, su voz baja, tranquila, pero con el filo suficiente para cortar su compostura. ¿No puede matar más que sus máquinas de guerra? ¿No puede superar a su especie en combate? ¿O tienen miedo de admitir que un humano causó tantos cadáveres? La mandíbula del alienígena se crispó de nuevo, pero no respondió. En su lugar, se giró y ladró una corta y rápida serie de chasquidos a los guardias. Reaccionaron al instante. Dos de ellos se movieron hacia él, y los grilletes de polímero alrededor de sus muñecas se apretaron aún más hasta clavarse en su piel. No se resistió. Todavía no. Los grilletes eran un problema, pero también una distracción. Creían que tenían el control. El alienígena seguía hablando, pero ya no era con él. Hablaba a través de una especie de delgada losa cristalina que sacó de sus túnicas. La esfera traductora no repitió esta conversación. Eso le dijo lo obvio. Cualesquiera que fueran las órdenes que estaba dando, no querían que él lo supiera. A través de las alarmas y el parloteo insectoide, captó fragmentos de algo más. Golpes distantes, sordos, pero rítmicos. Impactos pesados, no mecánicos, no artificiales. Algo estaba abordando la nave. Miró a los guardias. Su postura había pasado de depredadora a defensiva. Uno de ellos incluso giró la cabeza hacia el sonido, sus brazos superiores flexionándose por instinto. Fue entonces cuando lo entendió. Las alarmas no eran para él. Alguien, o algo, acababa de decidir que era el momento perfecto para aguarles la fiesta. El alienígena con el traductor finalmente se dio cuenta de que lo estaba observando. Permanecerás aquí, dijo, con palabras cortantes, finales. No te resistas. Es por tu seguridad. Casi se rió ante eso. Seguridad. Había matado más que el número que no podían creer. Y ahora le decían que se quedara quieto como si fuera una frágil pieza de cargamento. Claro, dijo, con la voz cargada de sarcasmo. Seré un buen prisionero. El alienígena lo miró fijamente durante un largo momento antes de girarse y deslizarse hacia la puerta. Los guardias lo siguieron, dos de ellos quedándose dentro para mantenerlo inmovilizado. Los otros desaparecieron por el pasillo. En el momento en que la puerta se cerró tras ellos con un siseo, los grilletes de polímero alrededor de sus muñecas se aflojaron, muy ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para decirle que el sistema no era perfecto. Esperó. Los golpes en la distancia se hicieron más fuertes, más cercanos. Las alarmas no habían cesado, pero ahora había otro sonido. El leve siseo de los disparos de armas. Armas alienígenas, no humanas. Producían un pulso comprimido distintivo, como aire estallando a través de un tubo estrecho. Los dos guardias en la habitación con él se movieron con inquietud. No sabían lo que se avecinaba. Eso los volvía descuidados. Uno se movió hacia la puerta como si esperara que lo llamaran. El otro se quedó detrás de él,
con sus largos brazos apoyados cerca del arma que colgaba de su pecho. Se movió rápido. Girando bruscamente las muñecas, forzó a los grilletes de polímero a apretarse, y luego tiró de sus brazos hacia atrás y hacia adelante en un único y violento movimiento. El material no era metal, y bajo una tensión repentina, reaccionó como el chasquido de un tendón al romperse. El dolor le atravesó las muñecas, pero los grilletes se partieron. Una mitad todavía lo rodeaba. Antes de que el guardia detrás de él pudiera reaccionar, le golpeó con el hombro hacia atrás en el abdomen. La cosa soltó un chillido metálico y agudo, tambaleándose lo justo para que él pudiera girar y arrebatarle el rifle del pecho. Intentó defenderse, pero no le dio la oportunidad. Le clavó la culata del rifle en la base del cuello, un punto débil que ya había notado, y la criatura se desplomó con un siseo de aire escapando de su tórax. El otro guardia se le echó encima en un segundo, pero sus movimientos eran amplios, predecibles. Levantó el rifle y apretó el gatillo. El arma alienígena no dio una cos como un arma de fuego humana. Liberó un pulso de conmoción que se estrelló contra el torso del guardia, enviándolo contra la pared con fuerza suficiente para abollar el metal. El silencio cayó dentro de la habitación. Se quedó allí, respirando lentamente, con el rifle aún en sus manos. Tenía las muñecas en carne viva y sangrando por donde los grilletes se habían clavado, pero eso era un problema para más tarde. Los golpes de fuera estaban cerca ahora, demasiado cerca. Algo pesado se movía por el pasillo, y el sonido no era como los pasos de los insectoides. Eran más pesados, más lentos, deliberados. La puerta volvió a sisear, y esta vez no fue uno de los diplomáticos huesudos o un guardia chirriante lo que entró. Era otra cosa, alto, más ancho incluso que los insectoides. Su cuerpo estaba blindado con placas oscuras que parecían casi orgánicas. El rostro estaba oculto tras una máscara lisa, sin rasgos, excepto por dos rendijas rojas brillantes donde deberían haber estado los ojos. Llevaba un arma que hacía que los rifles alienígenas parecieran juguetes. Las alarmas seguían sonando, pero la figura no pareció notarlas. Entró, y la puerta se selló tras ella. Por un segundo, simplemente se miraron el uno al otro. «Tú no eres de los suyos», dijo él, con voz baja. La figura no respondió. En su lugar, inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera evaluando de la misma manera que lo había hecho el alienígena huesudo. Entonces, sin previo aviso, habló, y la voz que salió fue profunda, metálica y en un perfecto inglés. «Tu número», dijo, era correcto. Su agarre en el rifle se tensó. «¿Y cómo demonios sabes tú eso?» La figura se acercó. Lenta, deliberadamente. «Porque», dijo, «yo los conté». Eso lo dejó helado. «Estuviste allí». «Lo estuve», replicó la figura. «Y ahora estoy aquí para llevarte». Él no se movió. «¿Llevarme a dónde?» La cabeza de la figura se giró ligeramente hacia la puerta, como si escuchara algo fuera. «A un lugar donde tu número importará». Debería haber hecho más preguntas, debería haber exigido respuestas. Pero antes de que pudiera, la puerta explotó hacia adentro en una lluvia de metal fundido y chispas. El pasillo de más allá era un caos. Guardias insectoides disparando a lo loco, y más de esas figuras acorazadas abriéndose paso entre ellos como si fueran de papel. La que estaba en la habitación con él no dudó. Le agarró del brazo, tirando de él hacia adelante con una fuerza inhumana. Por una fracción de segundo, se resistió, no porque no quisiera irse, sino porque sabía que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Y entonces, la decisión fue tomada por él. Uno de los guardias insectoides disparó por el pasillo, y el pulso se estrelló contra la pared a centímetros de su cabeza. Se movió. Se sumergieron juntos en el caos. Las alarmas ahora no eran más que un ruido de fondo. En algún lugar muy dentro, lo sintió. Esa vieja y familiar descarga. La que pensó que había dejado atrás con su último campo de batalla. Estaba equivocado. El pasillo era un borrón de luces parpadeantes, humo y cuerpos alienígenas. El agarre de la figura acorazada en su brazo era como un tornillo de acero, arrastrándolo a través del caos con una precisión inhumana. Cada paso estaba calculado,
Cada movimiento era certero. No necesitaba que le dijeran que esto no era un rescate nacido de la compasión. Era una extracción. Era un paquete, un arma que querían en sus manos antes de que el otro bando pudiera encerrarlo o algo peor. Guardias insectoides corrían en todas direcciones. Sus armas siseaban con ráfagas comprimidas de energía. Cada disparo dejaba un agudo olor a ozono en el aire. Pero los acorazados, quienesquiera que fueran, no luchaban como soldados entrenados en líneas y formaciones. Luchaban como depredadores, moviéndose entre coberturas, acortando distancias en segundos, despedazando a los enemigos con cuchillas que parecían nacer de su propia armadura. El que lo arrastraba apenas usaba su arma. Se lanzaba directamente a la cara de los guardias, derribándolos con una eficiencia brutal. El fuego de pulso impactaba en su armadura, pero no lo frenaba. Los impactos dejaban pequeñas marcas de quemaduras, nada más. Él mantuvo su propio rifle robado firmemente en sus manos, dejando que el instinto tomara el control. Un guardia apareció por una esquina. Disparó antes de que pudiera apuntar, y el cuerpo del alienígena se desplomó contra la pared con un siseo húmedo e insectoide. Otro intentó flanquearlos desde el techo, arrastrándose como una araña. Lo derribó con 2 disparos rápidos, y su cuerpo cayó en un montón. Era casi demasiado fácil, y eso activó alarmas en su cabeza más fuertes que las sirenas de la nave. Estos cabrones no nos están frenando, dijo por encima del caos. Nos están acorralando. La figura acorazada no respondió, pero su cabeza se inclinó ligeramente como reconociendo el punto. Cambió de dirección sin previo aviso, estrellando su hombro contra un mamparo. El metal gimió y se agrietó antes de abrirse a un conducto de mantenimiento. Adentro, resonó la voz a través de la máscara modulada. Se agachó para entrar. El estrecho conducto solo estaba iluminado por el brillo de la célula de energía de su rifle. La figura acorazada lo siguió, sellando el metal rasgado detrás de ellos con un rápido y preciso giro de algo en su muñeca. Los sonidos de la batalla exterior se volvieron sordos, reemplazados por el zumbido de los sistemas internos de la nave. Tuberías corrían a lo largo de las paredes, goteando condensación. El aire era más cálido aquí, húmedo, con un leve olor a refrigerante y aceite alienígena. ¿A dónde diablos vamos?, preguntó, arrastrándose hacia adelante. Al anillo de atraque, dijo la figura. Tu nave está allí. Se quedó helado por medio segundo. ¿Mi nave? Sí, te ha estado esperando. Eso era imposible. Su nave había sido destruida, atomizada durante la emboscada. Él mismo había visto la explosión. Siguió arrastrándose, no porque lo creyera, sino porque detenerse aquí era un suicidio. Después de unos minutos, el conducto se abrió a un corredor de servicio, más estrecho que los pasillos principales, pero lo suficientemente alto como para estar de pie. Las luces aquí parpadeaban, proyectando todo en una temblorosa penumbra. La figura acorazada avanzó, escaneando las esquinas con una fluida precisión depredadora. Él la siguió, rifle en alto, los sentidos alerta. Los lejanos golpes de la batalla todavía estaban allí, amortiguados por capas de mamparos. Pero había algo más, también. Un retumbar bajo y rítmico bajo sus pies. Están moviendo la nave, dijo él. Sí, replicó la figura. Están tratando de impedir que lleguemos al anillo. ¿Cuánto tiempo hasta que se den cuenta de que ya has burlado sus mapas? Hubo una levísima pausa antes de que llegara la respuesta. Ya lo han hecho. Como si fuera una señal, el corredor de adelante estalló en luz. Una barrera de campo de fuerza se activó. Energía azul brillante crepitando desde el suelo hasta el techo. Detrás de ella, emergieron 2 guardias insectoides con las armas en alto. Él disparó primero. Los disparos golpearon la barrera y se disolvieron en chispas inofensivas. La figura acorazada no dudó. Se arrodilló, presionó una palma contra el suelo y las placas de su muñeca se movieron para revelar una pequeña herramienta similar a una aguja. Clavó la herramienta en la junta entre los paneles del suelo, y las luces de la barrera parpadearon. Los guardias abrieron fuego. Pulsos de energía se estrellaron contra las paredes a su alrededor, dejando cráteres humeantes en la aleación.
Un disparo le rozó el hombro, el calor quemando a través de la tela y la piel. Siseó, pero mantuvo la puntería firme, disparando en ráfagas cortas solo para mantener sus cabezas agachadas. La voz de la figura acorazada llegó a través de la máscara, firme, inquebrantable. Cuando caiga, corre. La barrera parpadeó de nuevo, y luego colapsó por completo con un sonido como de cristal rompiéndose. No corrieron directamente hacia los guardias. Se desviaron hacia un pasaje lateral que los guardias no habían estado cubriendo. Desde allí, fueron 3 pasos y una línea de fuego clara. Derribó al primer guardia de un disparo en la cabeza. El segundo intentó retirarse, pero una cuchilla de la figura acorazada le atravesó el pecho. El corredor se ensanchó a medida que avanzaban. El aire cambió, ahora más fresco con el leve olor de los sistemas de filtración espacial. Se estaban acercando al anillo de atraque. Pero entonces, desde adelante, llegó un sonido que esperaba no volver a oír. El gruñido metálico y chirriante de una unidad guardián. Los insectoides no enviaban guardianes tras cualquier prisionero, solo tras los que eran demasiado peligrosos como para arriesgarse a perderlos. Los guardianes no eran soldados. Eran órdenes de ejecución andantes, construidos más altos que la mayoría de los mamparos, con armadura segmentada y suficiente potencia de fuego para despejar una cubierta entera. Cuando apareció, fue peor de lo que recordaba. Este era más nuevo, más refinado. Sus brazos terminaban en cañones de pulso gemelos de múltiples cañones, su cabeza erizada de sensores, y se movía como si tuviera un cerebro detrás de toda esa maquinaria. La figura acorazada aminoró la marcha, colocándose directamente entre él y el guardián. «Quédate detrás de mí». El guardián no dudó. Ambos cañones rugieron, enviando una lluvia de plasma ardiente por el pasillo. La figura acorazada se movió como metal líquido, esquivando y desviando disparos con una especie de escudo de energía montado en la muñeca, pero él sabía que no podían intercambiar fuego aquí. Los cañones del guardián destrozarían los mamparos, exponiendo la sección al espacio. «¡Retirada!», gritó él. La figura lo ignoró, corriendo hacia adelante en su lugar. Acortó la distancia en segundos, deslizándose bajo el fuego del guardián y clavando ambas cuchillas en su pierna izquierda. Chispas y fluido hidráulico estallaron, y la enorme máquina se tambaleó hacia un lado. Esa fue su oportunidad. Corrió hacia la derecha, se arrodilló y disparó 3 ráfagas rápidas al grupo de sensores en su cabeza. Los 2 primeros disparos rebotaron en la armadura. El tercero encontró una junta y la mitad superior de la cúpula de sensores explotó en una lluvia de aleación y ópticas destrozadas. El guardián aulló, un profundo bramido mecánico, y lanzó un brazo masivo hacia él. Apenas pudo rodar para esquivarlo, sintiendo el aire desplazarse por la fuerza del golpe. La figura acorazada ya estaba trepando por su espalda, sus cuchillas rasgando las uniones entre las placas de armadura. El guardián se tambaleó de nuevo, una pierna fallando por completo. Luego, con un último y brutal giro, la figura cortó un manojo de gruesos cables negros en la base de su cuello. La máquina se congeló a mitad de paso, sus cañones aún brillando débilmente, y luego se derrumbó como un edificio talado. La figura saltó al suelo, su armadura resbaladiza de aceite y con chispas aún danzando en sus cuchillas. «¡Muévete!». No miraron atrás. El tramo final hacia el anillo de atraque estaba despejado. Demasiado despejado. Eso lo preocupó más que la pelea. Pasillos vacíos significaban que los insectoides se habían retirado para una defensa mayor o habían decidido destruir la sección por completo. Cuando llegaron a la escotilla de atraque, se le encogió el estómago. Era su nave, o al menos lo que quedaba de ella. Reconstruida, reforzada, el casco parcheado con aleaciones alienígenas, pero inconfundible en su forma. Las cicatrices de la explosión todavía estaban allí en algunos lugares. Alguien la había rescatado, la había vuelto a unir. Se volvió hacia la figura acorazada. «¿Vas a decirme quién eres?». La figura hizo una pausa, inclinando la cabeza de nuevo. «No aquí, no todavía. Pero lo sabrás pronto». Antes de que pudiera insistir más, la escotilla de atraque detrás de ellos comenzó a sellarse. Pesadas compuertas blindadas se deslizaron,
cerrándose con un profundo clangor metálico. No eran los únicos que sabían que esta nave importaba. Las compuertas blindadas tras ellos se cerraron de golpe con una vibración que sintió a través de sus botas. El sonido fue definitivo. Nadie iba a pasar por ahí sin destrozar la nave, lo que significaba que lo que viniera a continuación iba a ocurrir aquí. La figura acorazada se movió primero, subiendo al puente de atraque entre el crucero alienígena y su nave remendada. El puente era estrecho, solo una pasarela de metal reforzado con sellos magnéticos que lo mantenían en su sitio. Más allá había un vacío abierto, el lejano brillo de las estrellas retorciéndose contra la negrura. Él la siguió, rifle en alto, cada paso deliberado. A mitad de camino, un profundo temblor sacudió el puente. Al principio, pensó que era otra compuerta blindada activándose. Luego, la gravedad cambió bajo sus pies. No mucho, solo un sutil tirón hacia el vacío. Eso fue suficiente para decirle que el crucero alienígena estaba tratando de romper el sello del puente. «Nos están desacoplando», dijo. «Sí», respondió la figura acorazada sin mirar atrás. «Corre». Corrieron los últimos 6 metros, las botas resonando en la cubierta de metal. Tan pronto como cruzaron hacia la esclusa de aire de su nave, la figura golpeó el panel. La escotilla interior se cerró de golpe, y con un siseo, el puente se desprendió, dejando su nave a la deriva. El temblor cesó, reemplazado por el zumbido bajo y constante de los sistemas de su propia nave. Fue casi surrealista entrar. Cada pasillo, cada mamparo, cada pasamanos era familiar, pero incorrecto, reforzado, alterado. Algunas de las paredes tenían glifos alienígenas grabados en el metal donde se habían soldado placas de reparación. «¿Cómo diablos está esto aquí?», preguntó, con voz baja. La vi arder. La figura se giró para mirarlo. La máscara seguía sin expresión. Lo hizo. Recuperamos lo que quedaba, la reconstruimos, la mejoramos. ¿Por qué? No hubo vacilación en la respuesta. Porque eres útil. Casi se rió, un sonido amargo y sin humor. ¿Útil? ¿Eso es todo lo que soy para ustedes? Sí. La figura se acercó, las rendijas rojas de su máscara fijas en él. Pero la utilidad es lo único que importa en esta guerra. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la nave comenzaron a sonar, no el grito agudo y metálico del crucero alienígena. Esta era la voz de su nave, la que conocía, y le estaba diciendo que tenían compañía. Pasó junto a la figura, dirigiéndose al puente. Los controles eran familiares, sus manos cayendo en viejos patrones mientras activaba los escáneres. La pantalla se iluminó con un grupo de señales. Naves pequeñas y rápidas separándose del crucero alienígena. Naves de persecución. Vienen con todo, dijo. Yo me encargaré de ellas, respondió la figura, acercándose a la consola de armas. Le lanzó una mirada a la figura. Sabes pilotar, ¿verdad? Sí, pero se me da mejor matar que pilotar. Justo. Los motores de la nave rugieron, la cubierta vibrando bajo sus botas. Los inclinó bruscamente lejos del crucero, entrando en un giro cerrado para deshacerse de los bloqueos de puntería. Las naves de persecución se ajustaron al instante, manteniendo la formación como depredadores que olfatean sangre. Nos seguirán el ritmo, murmuró. Son más rápidas, más ligeras. Entonces haz que te persigan hasta una zona de aniquilación, dijo la figura, sus manos ya moviéndose sobre el panel de armas. No tuvo que pensar mucho. Había un campo de escombros a 2.000 clics. Los restos de alguna antigua batalla flotando en órbitas inestables, peligrosos para navegar, pero perfectos para perder perseguidores. Llevó los motores al máximo, las estrellas convirtiéndose en rayas fuera de las ventanas, las naves alienígenas se acercaron, sus armas escupiendo ráfagas de energía verde que destellaban contra los escudos. La figura no malgastaba disparos. Cada vez que un objetivo aparecía a la vista, disparaba un único pulso del cañón de riel de la nave. El trueno del arma sacudía toda la estructura, y cada disparo atravesaba una nave perseguidora como si fuera de papel. Pero había demasiadas. El campo de escombros se cernía delante, fragmentos irregulares de cascos,
vigas retorcidas y armaduras destrozadas flotando como un cementerio en la oscuridad. Se sumergió en él sin reducir la velocidad. Las alarmas de proximidad de la nave gritaron mientras se abrían paso entre los restos, fragmentos de metal raspando los escudos. Las naves alienígenas los siguieron, pero su formación se rompió, el campo los obligó a separarse. Ahora, dijo la figura. Lanzó la nave a un repentino giro en derrape, deslizándose de lado a través de un estrecho hueco. Una de las naves perseguidoras intentó seguirlo y se estrelló directamente contra una enorme losa de antigua armadura, detonando en una explosión de fuego blanco. Los disparos de la figura derribaron a 2 más en rápida sucesión. El resto comenzó a retroceder, reacios a arriesgarse en la persecución más adentro del campo. El escáner se despejó. Estaban solos de nuevo. Soltó un largo suspiro, llevando la nave a una trayectoria más tranquila. Su mano todavía agarraba los controles con fuerza, su pulso firme pero acelerado. La lucha no había terminado. Nunca lo estaba. La figura acorazada se paró a su lado. Tenemos unas horas antes de que nos rastreen de nuevo. Tiempo de sobra para que empieces a explicar, dijo él. Hubo un largo silencio. Luego, no eres el único humano al que temen. Pero eres el único vivo que lleva ese número. Ese número de muertes, dijo él, con la voz plana. Sí, no es solo un registro. Es una llave. Y saben que si cae en las manos equivocadas, abrirá algo que no pueden controlar. Se giró en su silla para mirarla de frente. Exactamente que estamos hablando de abrir. La figura inclinó la cabeza, esas rendijas rojas brillando en la tenue luz del puente. Una guerra más antigua que tu especie. Las palabras se le asentaron en el estómago como plomo. Había estado en guerras toda su vida. Pero esto sonaba como algo que no terminaba hasta que no quedara nada en pie. Entonces, más vale que me lo cuentes todo, dijo. Porque si me están cazando por un número, necesito saber por qué vale tanto la pena matarme. La figura no se movió, pero pudo sentir cómo cambiaba el peso en el aire. Lo que viniera a continuación no iba a ser simple, ni fácil de sobrevivir. La figura acorazada no habló de inmediato. En su lugar, caminó hacia el ventanal delantero, de pie, con las manos entrelazadas a la espalda como alguien que se prepara para una confesión desagradable. Las tenues rendijas rojas de su máscara reflejaban la débil luz de los escombros a la deriva. La guerra de la que hablo, dijo finalmente, no comenzó con tu especie, pero los humanos la aceleraron. Se reclinó en el asiento del piloto, con los brazos cruzados. Así que somos los nuevos del barrio que tropezaron con una pelea que ya estaba en marcha. Sí, replicó la figura. Pero no tropezaron. Fueron reclutados. Esa palabra le dolió más de lo que esperaba. ¿Reclutados por quién? La figura no se giró. Por el bando que perdió. Su mente trabajó rápidamente, repasando posibilidades. En toda guerra, siempre hay un bando que ha sido derrotado, despojado de recursos, lo suficientemente desesperado como para apostar por algo arriesgado. En este caso, los humanos, y él en particular. Estás diciendo que nos usaron, dijo, con voz baja. Todavía lo hacen, dijo la figura. Pero la diferencia es que nunca se pretendió que sobrevivieras lo suficiente como para entenderlo. Eso aterrizó como una piedra en su estómago. Tenía sentido. Explicaba por qué sus misiones siempre habían sido casi suicidas. Porque el mando lo había empujado a situaciones que ningún estratega sensato aprobaría. No esperaban que volviera. Solo lo estaban usando para reducir al enemigo tanto como fuera posible antes de que se consumiera. Excepto que él no se había consumido. Se levantó, caminando hacia la figura hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. Así que ese número de muertes, el número del que tienen miedo, es porque he estado haciendo su trabajo. Sí, dijo la figura, simplemente. Pero lo hiciste demasiado bien. Eso lo dejó desconcertado. ¿Demasiado bien? La forma en que lo dijo no sonó como un cumplido. Sonó como una acusación. La figura se giró entonces, mirándolo de frente. Cuando pasaste un cierto umbral, tu número se convirtió en una señal. ¿Una señal para qué? La voz de la figura bajó,
casi como si no quisiera que la nave la oyera. Para un arma. No una que puedas disparar, sino una que puedes despertar. La miró fijamente, tratando de leer alguna emoción en la máscara inexpresiva. ¿Y qué despierta exactamente? Algo enterrado, dijo la figura. Algo que cambiará el equilibrio de esta guerra para todos. Exhaló lentamente, pasándose una mano por la cara. La galaxia era lo suficientemente grande como para ocultar muchos horrores, pero la forma en que hablaba la figura lo dejaba claro. Esto no era solo una bomba o una flota. Era algo mucho más antiguo, mucho peor. ¿Me estás diciendo que he estado matando para desbloquear un arma del fin del mundo? Dijo. Sí. Y ahora ambos bandos me quieren. Uno para usarla, el otro para mantenerla enterrada. Sí. Soltó una risa amarga. Perfecto. Simplemente perfecto. La figura se acercó. Ahora tienes una elección. Sigue huyendo y eventualmente te atraparán. O ven conmigo y la encontraremos primero. ¿Encontrarla para que puedas usarla? Para terminar con esto, dijo la figura. De una forma u otra. Eso no era exactamente tranquilizador, pero antes de que pudiera insistir en el tema, la consola de la nave emitió un pitido, largo, constante e inconfundible. Se acercó a los controles y activó el escáner. Un único contacto, no una flota, no un enjambre, solo una nave. Era grande, más grande que cualquier cosa que los insectoides normalmente desplegaran en misiones de persecución. Y no se acercaba rápidamente. Mantenía su posición justo en el borde del alcance de los sensores. Nos han encontrado, dijo. No, dijo la figura, su voz extrañamente tranquila. Esos no son ellos. Miró por encima del hombro. ¿Estás segura? Sí. Esa nave pertenece a alguien más. Alguien que te ha estado buscando durante mucho más tiempo. Se le encogió el estómago. ¿Amigo o enemigo? Eso depende de cómo los recibas. El contacto se acercó un poco más, lo suficiente para que los escáneres completaran su silueta. Era diferente a cualquier nave que hubiera visto antes. Placas de casco curvas, sin puertos de armas visibles y una extraña asimetría en su diseño, como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Las comunicaciones crepitaron de repente. Sin encriptación, sin saludo formal, solo una voz, masculina, profunda y áspera. Piloto de la nave humana, dijo. Apaguen sus motores y prepárense para ser abordados. Desactivó las comunicaciones y se volvió hacia la figura. Supongo que esa no es una petición que queramos seguir. No, dijo la figura. Si abordan, no saldrás vivo. Su mente ya estaba barajando escenarios. La gran nave lo superaba ampliamente en un combate directo. Podría aplastarlo sin esfuerzo, lo que significaba que la única opción real era moverse ahora, antes de que entrara en rango de armas. Encendió los motores, desviando la nave bruscamente del contacto. Los compensadores inerciales se tensaron, presionándolo contra el asiento mientras las estrellas se retorcían afuera. La gran nave no los persiguió. No lo necesitaba. En su lugar, desplegó algo. Los escáneres se iluminaron con una docena de contactos pequeños y rápidos, drones o cazas, pero no como las naves insectoides de antes. Estos se movían con una precisión antinatural, cortando las vías de escape antes de que él siquiera las planeara. La figura acorazada ya estaba en la consola de armas. Intentarán incapacitar, no destruir. Eso nos da una oportunidad. Apretó los dientes. Entonces, más vale que la aprovechemos. El primer dron llegó desde arriba, cayendo en picado a través del ventanal como un pájaro de caza. El disparo del cañón de riel de la figura lo atravesó limpiamente, esparciendo escombros fundidos en el vacío. El segundo y el tercero llegaron por lados opuestos. Hizo rodar la nave bruscamente, el arnés inercial clavándose en sus hombros mientras pasaban lo suficientemente cerca como para hacer temblar el casco. La lucha fue rápida, brutal y a corta distancia, del tipo en el que un error significaba el fin. Y a través de todo, seguía pensando en ese número, ese maldito número que lo había arrastrado a esto. Lo que fuera que desbloqueara, estaba lo suficientemente cerca ahora como para que todos estuvieran dispuestos a matar para controlarlo.
y él estaba justo en el medio. Los drones eran rápidos, casi demasiado rápidos para sus reflejos. Se lanzaban desde ángulos ciegos, desapareciendo y reapareciendo en los escáneres en ráfagas de aceleración imposible. Hizo que la nave girara en un tirabuzón, forzando a dos de ellos a comprometerse en exceso. La figura acorazada aprovechó el disparo, el cañón de riel retumbando a través del casco mientras un dron se desintegraba y el otro se alejaba girando, dejando un rastro de chispas y fugas de atmósfera. 3 menos, dijo la figura. Quedan 9. Parecen 90, murmuró él, desviando la nave bruscamente bajo una losa de escombros a la deriva. Los escombros los protegieron por un segundo, lo suficiente para que viera el patrón. Los drones no eran aleatorios. Lo estaban acorralando, empujándolo hacia una zona de aniquilación donde la gran nave podría incapacitarlos limpiamente. Había visto esta táctica antes, cuando sus enemigos eran humanos. No le gustó entonces, y desde luego no le gustaba ahora. Agárrate fuerte, dijo, y empujó el acelerador al máximo. Se lanzaron directamente hacia el cúmulo más denso de drones. En los escáneres, parecía un suicidio. En realidad, era la única brecha en la red. Estrecha, inestable, pero existía. Los drones reaccionaron al instante, convergiendo para bloquear el paso. La figura disparó de nuevo, el retroceso del cañón de riel sacudiendo el casco. 2 drones desaparecieron en fuego blanco. Hizo rodar la nave entre los restantes, raspando el escudo con tanta fuerza que las alarmas gritaron en protesta. Por un momento, estuvieron libres. Entonces la gran nave se movió. No persiguió. Giró. Una sección de su casco se abrió como una flor, revelando algo que le revolvió el estómago. No era un arma en el sentido tradicional. Sin cañones, sin lanzamisiles, solo una esfera negra y lisa suspendida en una red de filamentos brillantes. Los escáneres se volvieron locos en el segundo en que se activó. Los sistemas parpadearon. Las pantallas se atenuaron. Incluso los controles se sentían más pesados bajo sus manos, como si algo tirara de ellos. «Están interfiriendo nuestra nave», dijo. La voz de la figura acorazada era tranquila, pero más dura ahora. «No es una interferencia. Es un bloqueo». ¿Bloqueando qué? A ti. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la esfera negra pulsó. El pulso no fue visible. No realmente, pero lo sintió. Una vibración profunda, hasta los huesos, que le hizo doler los dientes. Las luces de la cabina se atenuaron. Su piel se erizó como si cada vello de su cuerpo quisiera ponerse de punta. La figura se movió de la consola de armas para pararse a su lado. «Esto no se trata de destruirte», dijo. «Están llamando a la señal que hay en tu interior». Su agarre se tensó en los controles. «La que está ligada a mi número». «Sí». Otro pulso, más fuerte. Por medio segundo, su visión se nubló. No por el movimiento de la nave, sino por algo dentro de su propia cabeza. Un recuerdo afloró sin ser llamado, las secuelas de una batalla de hace años. De pie en un campo de cadáveres, el aire espeso por el humo y el hedor a sangre. Había mirado la escena entonces y sentido algo. No orgullo, no vergüenza, algo más frío. La misma frialdad se estaba agitando en él ahora. Sacudió la cabeza con fuerza, forzando su concentración de nuevo. «Si la están llamando, ¿podemos bloquearla?» «No», dijo la figura. «Solo podemos escapar de ella». El problema era que la gran nave estaba posicionada perfectamente. Cualquier ruta de escape pasaba por su línea de influencia. Y con los pulsos llegando más rápido, cuanto más tiempo permanecieran aquí, más de esa sensación fría y progresiva se adentraría en él. La siguiente oleada de drones llegó más cerrada, como si sintiera su vacilación. Lanzó la nave en un ascenso brusco, rozando el borde superior del campo de escombros. Los drones lo siguieron, implacables. «Dame un camino despejado», espetó. Los disparos de la figura eran precisos, quirúrgicos. Cada explosión del cañón de riel abría otro agujero en la manada perseguidora, pero seguían llegando más. No eran infinitos, solo lo suficientes para impedirle ganar impulso. «A tu izquierda», anunció la figura.
Se inclinó bruscamente, pasando junto a un casco alienígena destrozado lo suficientemente grande como para tapar las estrellas. La gran nave estaba ahora adelante, todavía emitiendo pulsos desde esa esfera negra, todavía tirando de él de maneras que no podría resistir por mucho más tiempo. Una última oportunidad. Puso toda la potencia en los motores, las advertencias de calor parpadeando en la consola. El casco gimió bajo la tensión, pero la nave se lanzó hacia adelante, abriéndose paso por el estrecho hueco entre dos drones que se cerraban. La gran nave se cernía sobre ellos. La esfera pulsó de nuevo. Por una fracción de segundo, sintió el impulso de cortar los motores, de dejar de luchar, de simplemente dejar que lo llevara. El pensamiento fue casi seductor. Un fin a la persecución, un fin a la guerra. Entonces, la mano de la figura se estrelló contra su hombro, devolviéndolo a la realidad. Ahora. Empujó el acelerador hasta la línea roja y activó los propulsores de maniobra lateralmente, rozando el casco de la gran nave, tan cerca que podía ver cada junta brillante en su armadura. El pulso se debilitó, no desapareció, pero se atenuó al salir de su línea directa. En el momento en que estuvieron libres, la figura descargó el cañón de riel en uno de los filamentos expuestos de la nave. El disparo impactó profundo, y por primera vez, la gran nave se estremeció, su esfera parpadeando, sus pulsos titubeando. Eso fue todo lo que necesitaron. Los desvió a toda máquina, llevando los motores más allá de los límites de seguridad hasta que las estrellas se estiraron y los sensores dejaron de gritar. Solo cuando el escáner mostró espacio vacío, aflojó el ritmo. Sus manos estaban firmes, pero su respiración no. La frialdad dentro de él no se había ido. Solo estaba más silenciosa ahora, esperando. La figura permaneció en silencio por un momento, y luego finalmente habló. Ese fue su primer intento. No será el último. Él la miró. Y cuando lo intenten de nuevo. La cabeza de la figura se inclinó, las rendijas rojas sin parpadear. Entonces, o encontramos lo que tu número desbloquea, o morimos antes de que lo hagan ellos. La cabina estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de los motores enfriándose bajo la tensión a la que los acababa de someter. Sus manos todavía estaban en los controles, los nudillos pálidos contra los gastados agarres. La figura acorazada permanecía detrás de él como una sombra, inmóvil, observando la negrura vacía del exterior. Esa frialdad dentro de él, la cosa que la esfera negra había intentado despertar, no se había ido. Se sentía como un animal silencioso ahora, agazapado en algún lugar profundo de su pecho, esperando a que alguien abriera la jaula. Finalmente, rompió el silencio. Ha sido muy vaga sobre esta arma que mi número desbloquea. Ha sido vaga sobre todo. Eso se acaba ahora. La figura no se inmutó. Si te lo contara todo de una vez, no lo creerías. Pruébame. Se adelantó, la armadura moviéndose ligeramente. La guerra comenzó mucho antes de que tu especie aprendiera a hablar. Dos bandos, uno para gobernar, otro para resistir. A lo largo de los siglos, ambos construyeron armas, máquinas, plagas, quemaplanetas. Pero hubo una creación que ninguno de los dos bandos pudo controlar. Frunció el ceño. Y supongo que de eso estamos hablando. Sí. Un constructo, pero vivo a su manera. Aprendía de cada batalla, de cada muerte. Se hacía más fuerte cuanta más muerte había cerca. Por eso fue enterrado, porque nada podía detenerlo una vez que despertaba. Se reclinó en su silla, procesando la información. Entonces, ¿cómo entra en juego mi número de muertes? La cabeza de la figura se inclinó. Se siente atraído por la muerte. No cualquiera, sino la causada por una sola mano. Tu número es lo suficientemente alto como para activar su conciencia. Te reconocerá. Soltó una risa sin humor. Genial. Una cosa asesina de galaxias que quiere ser mi amigo por correspondencia. No querrá hablar, dijo la figura, rotundamente. ¿Y crees que podemos usar esa cosa? Creo que podemos hacer que elija un bando, replicó la figura. Y sé qué bando ganará si elige el otro. Estudió la máscara sin rostro por un momento, luego se volvió a los controles. Entonces, ¿dónde está?
Hubo una levísima pausa antes de que llegara la respuesta. Enterrado en un sistema muerto, una estrella que colapsó sobre sí misma hace mucho tiempo. La gravedad allí hace que la navegación sea peligrosa. Sonrió con sarcasmo. Peligroso es mi especialidad. La figura no compartió el humor. No será solo la gravedad. Ambos bandos conocen la ubicación. Ninguno se ha atrevido a entrar sin una forma de despertarlo. Y ahora saben que existo, dijo él, atando cabos. Lo que significa que la carrera ha comenzado. Sí. Estableció el rumbo sin dudar. Entonces, dejemos de perder el tiempo. La nave zumbó mientras se ajustaba, la computadora de navegación trazando una ruta hacia el sistema muerto. Llevaría horas, incluso a máxima potencia. Había aprendido en la guerra que las horas eran tiempo suficiente para que todo saliera mal. Dejó el puente y se movió por los pasillos de su nave reconstruida. Cada paso era un recordatorio de lo que le habían quitado. Su antigua tripulación, desaparecida. Su antigua vida, desaparecida. Y ahora alguien había soldado metal alienígena en los huesos de lo que quedaba, convirtiéndolo en algo mitad suyo y mitad robado. En la pequeña armería, revisó las armas. El rifle alienígena robado de su captura todavía estaba en perfecto estado, zumbando débilmente al encenderse. Se lo ató a la espalda junto con 2 pistolas humanas, un cuchillo de combate y 3 cargadores de repuesto. Cuando regresó al puente, la figura todavía estaba en el ventanal, observando las estrellas pasar como rayas. «Te preparas para una pelea», dijo. «Me preparo para cada pelea», replicó él. Inclinó la cabeza. «Bien. Porque nos estarán esperando allí». Salieron del viaje superlumínico en el borde del sistema muerto. Inmediatamente, la vista exterior cambió de brillantes puntos de luz estelar a una oscuridad opresiva y distorsionada. La estrella colapsada en el centro no era visible en el sentido habitual. Era una ausencia, un desgarro en el espacio donde la luz parecía curvarse y desaparecer. A su alrededor, los escombros flotaban en arcos lentos y antinaturales, atraídos por una gravedad que no obedecía las reglas normales. Los sensores luchaban por dar lecturas claras. Sectores enteros de la pantalla se convertían en estática. «Un lugar acogedor», murmuró. La figura se dirigió a la estación de armas sin que se lo dijeran. «2 contactos», dijo. «Uno insectoide, otro de los otros». Apretó su agarre en los controles. «¿Otros?» «Los que nos perseguían antes», dijo la figura. «Los de la esfera negra». Por supuesto, ambos habían llegado antes que él. O quizás nunca se habían ido. ¿Alguna señal de que hayan entrado?, preguntó. «No. Esperan». Estudió las lecturas. Las 2 naves no estaban cerca una de la otra, pero estaban posicionadas como centinelas, cada una vigilando un vector diferente hacia la estrella muerta. Si se acercaba a una, la otra se acercaría por detrás. «Quieren forzarme a elegir un bando», dijo. «Quieren forzarte a entrar en una trampa», corrigió la figura. Pensó por un momento, entrecerrando los ojos. «Entonces no entraremos por ninguno de sus vectores. Crearemos nuestra propia puerta». La cabeza de la figura se inclinó, las rendijas rojas brillando ligeramente. «Volarías a través del campo de distorsión». Campo de distorsión era decirlo suavemente. Era el espacio donde la gravedad de la estrella muerta retorcía la realidad con tanta fuerza que las naves podían desintegrarse solo por pasar a través. Pero también era el único lugar al que ninguna de las naves enemigas se atrevería a seguir. Introdujo el rumbo. «Abróchate». La nave se estremeció mientras se inclinaban hacia las fauces negras de la distorsión. Los controles se resistieron de inmediato. El tirón no era como la gravedad. Era como si toda la nave se estuviera deslizando hacia un remolino. Compensó, acelerador firme, leyendo cada contracción del casco a través de las vibraciones en la estructura. Las alarmas sonaron cuando la temperatura en el blindaje delantero se disparó por la tensión. La figura no dijo nada, pero podía sentir su mirada sobre él. Entonces, justo cuando la distorsión amenazaba con arrastrarlos a un giro, la atravesaron. El espacio interior era inquietantemente tranquilo. Sin escombros, sin luz, solo un vasto y silencioso vacío.
En el centro había algo que no podía ver del todo. No porque estuviera oculto, sino porque sus ojos se negaban a darle sentido. Formas que no eran formas, moviéndose sin moverse. Sombras que insinuaban un tamaño imposible. Se le revolvió el estómago. No necesitaba que se lo dijeran. Eso es, dijo en voz baja. Sí, replicó la figura. Y ahora sabe que estás aquí. En el momento en que la figura dijo sabe que estás aquí, el aire en la cabina se sintió más pesado. No físicamente, no de una manera que los sistemas de la nave pudieran medir, sino dentro de él. Ese animal silencioso que había estado llevando desde que la esfera negra pulsó ya no estaba agazapado. Estaba caminando de un lado a otro. Y ya no esperaba que alguien abriera la jaula. Estaba sacudiendo los barrotes. La cosa en el centro del vacío no brillaba, no se movía, no enviaba una señal que pudiera rastrear. Pero la sentía observar, como un depredador detrás de la maleza, evaluando si valía la pena el salto. Sus manos permanecieron firmes en los controles, cada instinto diciéndole que no se acercara más. Pero todos los demás instintos, los forjados en años de batalla, le decían que si daba la vuelta ahora, no habría otra oportunidad. La figura acorazada estaba a su lado, inmóvil. ¿Lo sientes? Sí, dijo, con voz baja. Se siente como estar al borde de un acantilado en la oscuridad, esperando que alguien te empuje. No está empujando, dijo la figura. Está esperando que saltes. Le lanzó una mirada penetrante a la figura. ¿Y si lo hago? Entonces te seguirá. La implicación era clara y peligrosa. Si esta cosa lo seguía fuera de aquí, no se detendría. No hasta que hubiera hecho lo que sea que existiera para hacer. Pero no había tiempo para decidir en paz. Los sensores parpadearon, aclarándose momentáneamente lo suficiente para mostrar a ambas naves enemigas avanzando. Los insectoides desde un lado, los cazadores de la esfera negra desde el otro. Habían dejado de esperar a que eligiera y ahora corrían para forzarlo. Ambos vienen con todo, dijo. Sí, replicó la figura. No dispararán cerca de eso. Aún no. Intentarán tomarte vivo. Qué reconfortante, murmuró, activando interruptores en el panel de armas. Significa que puedo disparar primero. Los insectoides estaban más cerca, sus naves delgadas en ángulo como cuchillas hacia el campo de distorsión. Disparó el cañón de riel, no apuntando para matar, sino para intimidar. Los disparos atravesaron el vacío, impactando contra sus escudos delanteros en ráfagas de luz blanca. Se desviaron, pero no redujeron la velocidad. La nave de la esfera negra se mantenía atrás, manteniendo la posición justo fuera de la peor turbulencia de la distorsión. La esfera aún no estaba activa, pero podía sentir que lo estaría pronto. Entonces la cosa en el centro pulsó. No fue luz ni sonido. Fue una sensación, una vibración profunda que lo sacudió con más fuerza que la esfera negra. Por una fracción de segundo, no estaba en la cabina. Estaba de vuelta en cada campo de batalla en el que había estado. Cada muerte destellando en detalles nítidos y sangrientos. Cada decisión que lo había llevado hasta aquí, expuesta como heridas. Cuando su visión volvió a la normalidad, sus manos temblaban, no de miedo, sino con una terrible claridad eléctrica. La figura lo observaba de cerca. Te ha tocado. No solo está mirando, dijo, con la voz tensa. Está midiendo. Las naves insectoides cerraron la distancia rápidamente, sus armas cambiando de letales a pulsos de aturdimiento. Amplias y crepitantes redes de energía diseñadas para freír sistemas sin destruirlos. Hizo rodar la nave bruscamente, zigzagueando entre los arcos mientras la figura devolvía el fuego con precisión mecánica. Una ráfaga de red atrapó el cuarto trasero de la nave, los escudos destellando y chisporroteando por un instante antes de recuperarse. Están tratando de encerrarnos, gruñó. Entonces rompe la caja, dijo la figura. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Impulsó la nave en una espiral ascendente cerrada, forzando a los insectoides a ajustar su formación. El movimiento abrió una estrecha línea recta hacia la nave de la esfera negra. Eso es un suicidio, dijo la figura, rotundamente. No si tengo razón, replicó él.
La nave de la esfera negra activó el dispositivo mientras se acercaban. Sintió el primer pulso acumulándose, pero antes de que pudiera liberarse, la cosa en el centro del vacío pulsó de nuevo. Más fuerte. El brillo de la esfera negra parpadeó. Su pulso se disparó, pero en lugar de golpearlo a él, la energía se deformó en el espacio, curvándose hacia el corazón del vacío. La figura se giró bruscamente hacia el ventanal. «Está interfiriendo». «Sí», dijo sombríamente. «Y creo que me está llamando». Los insectoides vacilaron ahora, su formación rompiéndose mientras se reajustaban. La nave de la esfera negra no avanzó. No se atrevió. Lo que fuera que estuviera en el centro, ambos bandos lo temían lo suficiente como para mantener la distancia. Pero a él no lo mantenía a distancia. «Tu elección», dijo la figura. «Ve hacia eso y nada volverá a ser igual, o date la vuelta y te llevarán». Miró fijamente a la negrura en el corazón del sistema. La cosa no se mostraba. Aún no. Pero podía sentir la tensión entre ellos como dos depredadores acechándose. «Abróchate», dijo. La nave se inclinó, con el morro apuntando hacia el centro. La distorsión hacía que los controles fueran lentos, como volar a través de aceite espeso. Los sistemas mostraban advertencias que ignoró. Los pulsos llegaban más rápido ahora, no desde la esfera negra detrás de él, sino desde el corazón adelante, y con cada uno, el animal frío dentro de él se estiraba, bostezaba, se acercaba a la superficie. Cruzó algún umbral invisible, y de repente hubo luz. No luz de una estrella, no luz mecánica. Era un brillo crudo y vivo que no pertenecía al espacio, saliendo de algo tan vasto que su mente no podía abarcar la forma completa. No era una nave. No estaba vivo de ninguna manera que él entendiera. Pero se movía, desplegándose como alas a través de la mitad del vacío. La voz de la figura acorazada se redujo a un susurro. «¿Te recuerda?» No preguntó cómo era posible. La verdad ya vibraba en sus huesos. La cosa no solo conocía su número. Había estado allí. Había sentido cada muerte como una gota en un cubo. Y ahora, el cubo se había desbordado. Los insectoides se retiraron por completo. La nave de la esfera negra apagó su dispositivo. Ninguno se atrevió a interferir. La figura se acercó a él. «Si le hablas, te oirá. Si le ordenas, actuará. ¿Y si no lo hago? Entonces elegirá por sí misma». No supo qué lo impulsó a hacerlo. Quizás el instinto, quizás la locura, pero colocó su mano en el yugo de control, y sin palabras, pensó en su dirección. La reacción fue instantánea. Las alas de la cosa, o lo que fueran, se movieron, y el espacio entre ellos se llenó de movimiento. Naves no hechas, sino nacidas, fluyendo hacia el vacío como depredadores de un nido. Cada una se movía con la misma precisión imposible que había visto en los drones, pero no había vacilación ni piedad. No eran sus naves. No exactamente. Pero estaban aquí por él. La voz de la figura era tranquila ahora, casi satisfecha. «Lo has despertado». Los insectoides huyeron primero, sus naves dispersándose en el borde de la distorsión. La nave de la esfera negra se quedó solo el tiempo suficiente para ver a una de las nuevas creaciones destrozar un crucero en fuga. Luego se dio la vuelta y huyó. El campo de batalla era suyo. O más bien, de ellos. La cosa no hablaba con palabras, pero sentía su atención como un rayo de sol enfocado en un solo punto. No estaba pidiendo órdenes. Estaba esperando una dirección. Y aquí estaba la verdad que no quería admitir. Una parte de él quería desatarla, dejar que barriera la guerra como fuego en un bosque seco, para terminar lo que había estado haciendo toda su vida, pero a una escala que nadie había visto jamás. Miró a la figura. Si la suelto, no hay vuelta atrás. La figura no apartó la vista del ventanal. Nunca la hubo. La frialdad dentro de él ahora era cálida, ardiendo viva. Miró hacia las infinitas alas negras y dio la única orden que se sentía natural. «Ve». La respuesta fue inmediata. Las cosas que había dado a luz surgieron hacia afuera, más rápido que la luz, desapareciendo hacia todos los rincones de la galaxia. La figura acorazada finalmente se volvió hacia él. «Ahora te temerán más de lo que se temen entre sí».
Exhaló lentamente. Bien. Que lo hagan. Afuera, la cosa plegó sus alas, retirándose de nuevo al vacío como una sombra que se desvanece al amanecer. Pero él sabía que no se había ido. Estaba con él ahora. Dondequiera que fuera, estaría esperando para escuchar su próxima orden. Y en el fondo, ya sabía que le daría una. La guerra no estaba terminando. Solo estaba cambiando de bando.